Saludos, que la gracia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que nos escuchan en esta hora. Y quiero traer a la mesa una enseñanza, y más que enseñanza es una palabra de exhortación, de edificación y de consolación para el pueblo del Señor. Y quiero decirles que primeramente lo que me motiva a traer esta enseñanza es una preocupación en mi corazón, en mi espíritu, de ver, entender lo que está sucediendo en el cuerpo de Jesucristo, en los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, en las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho de que hay mucho comezón para oír, hay mucha palabra de Dios en la televisión, en la internet, en las congregaciones. Y el motivo por la que vengo en esta oportunidad es para enseñar una verdad que está aquí en las Escrituras, que el Señor Jesucristo nos la dejó para que nosotros podamos discernir, darnos cuenta, estemos apercibidos de cómo nosotros podemos saber si la persona a la que estamos escuchando tiene la verdad. Y más que la verdad, yo diría, es una persona que está aprobada por Dios y que está en línea con el Espíritu de Dios. Porque si bien es cierto, muchas palabras pueden ser dichas y enseñadas, pero el único juez y el único que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones por las cuales se hacen las cosas es Dios mismo. Pero en esta hora quiero enseñar acerca de cómo nosotros, y me refiero a los discípulos, a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros podemos darnos cuenta si la persona a quien nosotros estamos escuchando es una persona que tiene legitimidad, que tiene autoridad del cielo, o si simplemente es una persona que está hinchada con su conocimiento, con la sabiduría y con los poderes que pueden obrar o los dones que pueden obrar en esa persona. Y vamos a ver en esta hora cómo es que es un poco difícil de entender que una persona que manifieste atributos, dones, aún se le note sacrificio y servicio delante de los ojos de Dios, esa persona no sea necesariamente aprobada. Y eso es lo que vamos a tratar en esta hora, continuando con la enseñanza pasada, que el título era Salvo, siempre salvo, y ahí enseñamos cómo es que nada nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios nos trajo salvación, nos trajo santificación, nos trajo justificación, y que no existe nada que pueda deshacer la obra del amor de Dios cuando Él murió en la cruz. Así que vamos a ir a San Mateo capítulo 7, donde aquí el Señor ya está por terminar el sermón de la montaña, y voy a empezar a leer desde el versículo 13. Mateo capítulo 7, verso 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que, número uno, el Señor advirtió que el camino que lleva a la perdición es un camino por el cual se dirige muchísima gente. Y luego dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que tenemos que establecer una verdad. No el lugar o la mayoría, o donde la mayoría está en su posición, en su decisión, en su punto de vista, no necesariamente significa que están
en el lugar correcto. Eso lo dijo el Señor, es un principio. Entonces, Él continúa diciendo en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí ya vamos entrando en el tema de que el Señor nos advierte y nos dice que no necesariamente por donde va la mayoría está la vida. Número uno. Número dos, que es angosto el camino y estrecha la puerta que conduce a la vida, son pocos los que la hallan. Y luego continúa diciendo que nos guardemos y tengamos cuidado de los lobos rapaces. Y ahí es donde viene esta enseñanza, cómo nosotros podemos discernir quién es un lobo rapaz y quién no. No importa la apariencia que tenga, no importa lo bien que se presente. Vamos a ver por las Escrituras que hay un factor que no puede ser imitado, falsificado, no puede ser falseado, que solo le pertenece a Dios. Y vamos a ver aquí de qué se trata. Entonces el Señor dice en el versículo 16 de San Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿de quién está hablando? De los falsos profetas, de los falsos predicadores, de los falsos ministros, etcétera, etcétera. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, dice, da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y aquí viene la parte central, digamos, de lo que queremos enseñar. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ese versículo está totalmente enseñado. La gente se ha cansado de escuchar este versículo de los labios de muchísima gente que lo repiten. Y bueno, en esta oportunidad lo vamos a leer también nosotros. El Señor dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Estamos sabiendo de que a Dios le importa las obras, hacer la voluntad de Dios. Y anteriormente dijimos que un hombre se conoce por sus frutos, por lo que produce, por sus acciones. Ahora, vamos a ver en este estudio de que no necesariamente las acciones pueden representar que una persona es aprobada delante de Dios. Y no es que Dios se esté contradiciendo, sino que hay algo más profundo que solo Dios puede ver. Porque lo que los hombres ven por hermoso y noble, y como dice la palabra de Dios, lo que los hombres tienen por bello y por hermoso, para Dios no necesariamente es así. Y de eso es lo que vamos a enseñar ahora. Él dijo, muchos me dirán en aquel día, no pocos, muchos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí vemos unas cuantas cosas que podemos subrayar. Número uno, van a haber muchos, no pocos, muchos, que van a decir Señor, Señor. O sea, usaron el nombre de Él. No solamente lo usaron, sino que profetizaron, hablaron, predicaron, enseñaron en el nombre de Él. Porque dice, no profetizamos en tu nombre. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo real, de que mucha gente puede echar fuera demonios, puede predicar y enseñar en el nombre del Señor. Y aún más dice en el versículo 22, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que el ejercicio de los dones espirituales también pueden estar allí. Y sin embargo, el Señor en el versículo 23 dice, y entonces les declararé
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que esta sentencia que el Señor Jesucristo dijo aquí en el versículo 23, lo dice después de haber hablado de que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, porque hay falsos profetas que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces, que debemos de tener cuidado de esas personas y que deberíamos reconocerlos por sus frutos. Ahora, estas personas, que son muchas, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, estas personas van a hablar en el nombre de Él. O sea que tienen conocimiento de las Escrituras, van a enseñar Escrituras, van a enseñar verdades, van a tener el poder para usar el nombre del Señor para echar fuera demonios y aún van a tener poder para ejercitar dones de milagros y de sanidades. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, donde el capítulo anterior, el 12, el apóstol Pablo habla de todos los dones espirituales. Y ya hemos visto en las lecciones anteriores acerca de los dones, no vamos a concentrarnos en eso, pero ahí en el capítulo 12 están todos los dones del Espíritu de Dios y se podrían clasificar a la manera de un estudio en 9 dones. En 3 categorías: los dones del conocimiento, los dones de la declaración de palabras proféticas y los dones de poder. Podríamos resumirlos en que los dones de conocimiento están clasificados en 3, que son palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Son dones de conocimiento inspirados por Dios, de conocimiento dados por el Espíritu de Dios. Luego están los dones de hablar o de declarar palabra de Dios, y estarían allí los diversos géneros de lenguas, las interpretaciones de lenguas y la profecía. Y luego están los dones de poder, que son los dones de fe, los dones de milagros y los dones de sanidades. Y ahí en el capítulo 12 dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo, y hay ministerios diferentes, pero Jesucristo es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, y así. Y entonces este capítulo 12 termina diciendo que deberíamos procurar o anhelar esos dones, como dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea que mucha gente ha usado mal este versículo diciendo que, ya ves, ahí está. Lo más importante no son los dones, sino el amor, porque inmediatamente entra el capítulo 13, donde empieza el famoso capítulo de la preeminencia del amor, y empieza ese famoso capítulo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea que está hablando ya de los dones del Espíritu de Dios. Y lo que quiero decir aquí es que Pablo jamás tuvo la intención de decir que los dones no son importantes, porque cuando termina todo el capítulo 13, luego en el capítulo 14 dice: seguid el amor, y vuelve a decir: procuren y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, ¿por qué dice esa manera? Porque él en el capítulo 13 habló del camino excelente, pero no para dejar los dones, sino para ejercerlos de la manera como le agrada a Dios, y para que tengan un verdadero valor eterno, la forma de predicar, de saber, de hablar y de hacer o de ejercitar los dones del Espíritu de Dios, tienen que ser motivados de adentro por amor. Sin eso, Pablo dijo, no sirve. Y es por eso que dijo: yo les voy a mostrar un camino más excelente, pero no para anular los dones,
sino para que esos dones fluyan con la motivación correcta que es el amor. Por eso dijo, sigan el amor y procuren los dones, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque al profetizar nosotros estamos bendiciendo, estamos haciéndole un bien a la iglesia, porque de esa manera nosotros edificamos, exhortamos y consolamos a aquellos que nos escuchan. Y eso es la esencia del amor de Dios. El amor de Dios no solamente consuela, pero el amor de Dios exhorta, el amor de Dios edifica. Y entonces de eso estamos hablando ahora, cómo nosotros podemos reconocer a los falsos profetas o aquellos que, como dice las Escrituras, pueden hablar en su nombre, pueden invocar su nombre, pueden predicar y enseñar en su nombre, pueden echar fuera demonios en su nombre, pueden hacer milagros en su nombre. Eso no significa que están aprobados. Lo estamos viendo aquí también en 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que la Biblia dice que el que habla una lengua extraña, a sí mismo se edifica, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que cuando uno habla en lenguas extrañas, los hombres no nos pueden entender. Significa que no son lenguas humanas o un lenguaje aprendido. Son sobrenaturales. Bueno, alguien me dijo que no hable la palabra sobrenatural. Son palabras dadas por el Espíritu de Dios de una manera que no es aprendida de una manera natural, yendo al colegio, escuchando al papá, a la mamá. Es algo aprendido milagrosamente por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que una persona puede ejercer los dones del hablar del Espíritu de Dios, como las lenguas, la interpretación de lenguas, pero dice que si no tenemos amor, si no tengo amor, soy hueco totalmente, no tengo ningún valor, no tengo nada que entregar. Número 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y ahí entra los dones de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Entonces está hablando acá, si tengo todo eso y aún los dones de poder, como dice, y si tuviese toda la fe, toda la fe, o sea, tengo el don de fe para mover montañas, o sea, para hacer milagros y sanidades, y dice, y no tengo amor, nada soy. O sea que estamos aquí confirmando lo que dijo el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Él va a decir, nunca los conocí. Entonces, ¿de qué estamos enseñando en esta hora? Estamos enseñando una verdad que solamente el amor puede hacer la diferencia entre una persona y otra. Y una persona que puede hablar en el nombre de Dios, pueden manifestarse los dones, pero si esa persona dentro de su corazón no tiene amor, está perdido. No tiene a Dios y consecuentemente no va a ser aprobado por Dios y no necesariamente está edificando a la iglesia, aunque esté hablando verdades. Es lamentable y es triste, pero es la verdad. El Señor aquí explica lo que es el amor. Y siguiendo esta enseñanza, aparentemente, no aparentemente, o sea, evidentemente, aún si una persona sacrifica todo su dinero, como dice acá, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, todo el sacrificio que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda dar a los pobres, toda mi obra caritativa que yo pueda hacer, no me sirve de nada si no tengo amor. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí, que una persona que aparentemente se ve buena gente, que es caritativa, que da ofrendas, que ayuda a los pobres y aún se sacrifica su propia vida, eso no garantiza que tenga amor. O sea, esta es la enseñanza.
el amor verdadero, el amor puro, el amor limpio, que Dios es el que ve y el que a Dios le agrada, no necesariamente lo tiene a una persona que predica, que echa fuera demonios, que los dones del Espíritu Santo fluyen y que se manifiesta el poder de Dios. Ni siquiera cuando una persona da todo su dinero para los pobres, ni aún así puede ser la Santa Madre de no sé quién, que es una santa según mucha gente le creen a esta anciana que ya murió y que la tienen como ejemplo. Yo no puedo saber si esa mujer fue aprobada por Dios o no. Y la gente me va a juzgar y va a decir, pero ¿cómo es posible que yo diga eso si esa mujer dio su vida por los pobres de los pobres? Esa mujer vivió solamente para servir a los pobres. Esa mujer estaba llena de amor. Y entonces yo tengo que volver a las Escrituras y declarar y enseñar esta verdad y decirle a todo el mundo que no necesariamente esa mujer estaba aprobada por Dios, de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a la medida en que el mundo clasifica a las personas, no de acuerdo al patrón de justicia o de, mejor dicho, de juicio que las personas pueden tener de las personas y de los seres humanos, que nos juzgan de acuerdo a lo que ellos creen y entienden. Y lo que estamos enseñando aquí es mucho más profundo. Estamos enseñando que el amor de Dios no puede ser medido ni con manifestaciones del poder de Dios, ni con demonios que salen fuera, ni con obras caritativas, ni con sacrificios humanos hasta dar la vida, hasta dar nuestro cuerpo para ser quemado, hasta vender todo lo que tenemos para darlo a los pobres. El amor que Dios está hablando aquí no necesariamente refleja todo eso. Y lo estamos viendo aquí. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces estamos viendo aquí no necesariamente repartir todos los bienes para dar de comer a los pobres, y entregarse y sacrificarse hasta ser quemado, pero que si no había amor, no sirvió de nada. Y ahí explica el versículo 4 qué es el amor. Pero eso es algo que no se entiende cuando la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. Esa palabra en el griego es macrodusmeo, macrosumeo. Esa palabra que dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Todas esas cualidades no son cualidades que se pueden ver necesariamente con los ojos humanos. Y ese es el punto de lo que quiero hablar. Cuando Dios mandó a el profeta a ungir al rey de Israel, a un varón que él se había elegido porque era de acuerdo al corazón de Dios. Si bien es cierto, David era el pequeño de los hermanos y estaba apacentando las ovejas, sin embargo, todos los familiares y el pueblo jamás imaginaron que Dios estaba eligiendo a aquel hombre. Porque cuando se vinieron a presentar todos los hijos de Isaí ante el profeta se equivocó. Vino el primogénito y dijo, este debe ser a quien Dios ha elegido, porque era hermoso, grande y era el primero. Y Dios le dijo, no, ese no es. Y vino a los otros y dijo, no, ese no es. Entonces él tuvo que reconocer y decir, Señor, tú eres el único que conoce los corazones. Tú eres el único que tiene ese atributo de saber y leer las intenciones de los corazones de las personas. Entonces, en esta hora, lo que estamos estableciendo es que para definir el amor no se puede hacer mental ni intelectualmente, ni aún se puede clasificar por medio de lo que un hombre pueda manifestar. Y ahí viene la especie de contradicción que no es contradicción cuando el Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Que no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino al que haga la voluntad de Dios. O sea, Dios claramente está diciendo que hay que hacer las cosas, hay que poner acción. Pero Dios está yendo más allá de la acción, está viendo la intención, la motivación, los pensamientos íntimos de las personas
y Él está viendo el corazón del hombre desnudo. Y entonces cuando el Señor habla del amor, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Ahí nos está enseñando que un hombre puede enseñar en su nombre, pero puede estar enseñándolo por envidia, puede estar enseñando por contención. Como Pablo dijo, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria, otros para no quedarse atrás, otros porque no tienen nada que hacer. Y Pablo dijo, bueno, sea como sea, el evangelio es predicado. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que aquellos hombres fueron aprobados por Dios. Entonces, por eso que este mensaje va dirigido a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, para que no necesariamente estén escuchando a cuantos aparezcan en la televisión y en los videos y se llenen y se llenen y se llenen de conocimiento, cuando la palabra de Dios nos enseña que si entendiésemos todos los misterios y si tuviésemos todo el conocimiento y toda la ciencia para entender todas las cosas, no necesariamente eso es lo importante, dice Dios. No necesariamente eso es lo importante, como había personas que me escribían o me han escrito, y una vez tuve una persona que hacía un despliegue de conocimiento, de teología, conocimientos bíblicos y cosas bien profundas, y aún de libros que no están en el canon de las escrituras, y tenía mucho conocimiento, pero el hombre me confiesa que estaba pasando momentos de lucha con su carne, con el pecado, con la pornografía y con cosas, y me hacía preguntas acerca de Dios, del conocimiento de Dios, de las palabras profundas de la Biblia, y yo comienzo a discernir a esta persona y yo digo, Dios mío, ¿qué provecho le va a hacer el conocimiento a esta persona? O que yo le pueda responder a esta persona y explicarle todos los misterios que Dios me pueda hacer entender. ¿Para qué? Para que él tenga más conocimiento de qué, de los misterios de Dios, y de qué le va a servir todo eso si en su corazón tiene rencor, tiene resentimiento, tiene envidia y no tiene la capacidad siquiera de poder llorar en la presencia de Dios. O sea, el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso es algo que un corazón sucio no puede hacer. Puede llorar de cólera quizás, pero no va a ser lágrimas de un corazón puro. Jesucristo lloró, no una sola vez. En la Biblia está registrado que lloró cuando murió su amigo Lázaro, cuando vio a Jerusalén y él sabía lo que le iba a pasar a Jerusalén, cuando él dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Entonces dice que así también por esa causa vendrá tu destrucción, porque no conociste el día de tu visitación. Y el Señor Jesucristo lloró. Entonces, cuando vemos que el Señor llora, algunos dirán, pero ¿cómo es posible? Él es Dios. Es que es algo que no se puede entender, es algo que no se puede explicar. El amor no se envanece, no puede envanecerse. Una persona que se envanece y que se jacta de conocer algo, esa persona delante de Dios no tiene nada, está hueco como un metal, no le sirve de nada ningún sacrificio. Entonces, por eso es que yo invito a todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo a que disciernan a quienes están escuchando, si están empavonados como un pavo real o si están muy satisfechos. Se nota, el Espíritu de Dios está en nosotros, y Él dijo y prometió que no nos iba a dejar huérfanos y que Él nos iba a enseñar todas las cosas y que nos iba a mostrar y nos iba a guiar a toda la verdad. De manera que la próxima vez que se pongan a escuchar a quien sea, discierna por el Espíritu de Dios quién les está hablando, y ustedes van a poder entonces ver y discernir que ese hombre puede tener
mucha sabiduría, como dice 1 Corintios capítulo 13, puede entender todos los misterios y aún puede echar fuera demonios y gritar y profetizar, pero ahí se van a dar cuenta, en una fracción de segundo van a ver un demonio de soberbia, un demonio de falta de amor y de misericordia, y ustedes van a discernir en ese momento que ese hombre no tiene nada. No necesitan escuchar a esa persona, no tienen nada. De nada les sirve todo lo que dice, de nada les sirve tanto conocimiento. Para Dios eso no lo sorprende, eso no le emociona en absoluto. Pero un corazón contrito y humillado, a ese Dios no desprecia. Habían dos hombres que subieron a orar. El uno era un tremendo religioso que conocía las escrituras y sabía hablar muy bien, se vestía bien. Y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre que está ahí. Doy mis diezmos de todo lo que gano, no hago nada, doy limosnas, oro y todo. Gracias, Dios. Y luego vino el pobre hombre y no se atrevía ni a mirar al altar y solamente lloraba y estaba compungido porque reconocía que estaba mal delante de Dios. Y el Señor dijo claramente que ese hombre llegó a su casa justificado antes que el otro. De manera que voy a leer lo que dice Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y esto lo quiero recalcar porque es importante. Cuando él vio a la multitud, él subió a un monte, pero los que vinieron a él fueron sus discípulos. Él vio una multitud y lo que empezó diciendo, ahí está escrito, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser pobre en espíritu, o mejor dicho, el reconocer con humildad que tenemos la necesidad profunda de Dios, que lo necesitamos a Él, y nos humillamos y vivimos humillados, es una condición del corazón humano que no puede comprarse con estudios, ni con oración, ni con sacrificios, ni con penitencias, ni etcétera. Simplemente es una condición que existe. Ahí dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que no se puede llorar hipócritamente, no se puede llorar de frustración, o mejor dicho, se puede llorar de esas maneras, pero cuando Dios dice bienaventurados los que lloran, es una condición del espíritu del hombre, del corazón del hombre, que cuando un hombre llora, Dios ve ese corazón y ve esas lágrimas, y entonces Dios dice que ellos serán consolados. Y esa condición de ser humilde en el espíritu, de poder llorar como Pablo lloraba también por la iglesia, y él dice que oraba con lágrimas por los hermanos. Esas son las cosas que los hombres que no tienen este amor no lo van a poder entender nunca jamás, aunque tengan la razón teológica. Delante de los ojos de Dios no son nada, no tienen nada y no les sirve nada de lo que saben ni lo que dicen. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Estoy hablando esta enseñanza y estoy enseñándola para que los hijos de Dios, las ovejas dispersadas de todo Israel, por todo el mundo, reconozcan cuando escuchan a un hombre si ese hombre tiene el Espíritu de Dios o no. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre de corazón no se puede conseguir yendo a un seminario teológico. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El tener un corazón misericordioso no se puede conseguir por medio de orar o de leer o de esforzarse. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El tener un limpio corazón no depende
de las buenas obras que nosotros podamos hacer. O sea que cuando llegamos a la conclusión, lo que dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que, resumiendo, humildes en espíritu, llorar con lágrimas que necesitan consolación, mansedumbre, tener hambre y sed de justicia, misericordia y limpios de corazón. Son atributos del amor de Dios. Y el amor de Dios no puede comprarse con dinero, como le dijo el apóstol Pedro a Simón, que dijo: concédeme, aquí tienes dinero, dame también a mí este don que yo pueda orar, como dice aquí en Hechos, capítulo 8. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea que un hombre que quería los dones del Espíritu Santo para mostrar que él también tenía poder, que él también era importante, que él también era un hombre que Dios usaba. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que, ¿de qué estamos hablando? De que el don de Dios no se puede obtener con dinero. ¿Y cómo es que se obtiene entonces? El don de Dios, o lo que estamos hablando, el amor de Dios, está definido en Romanos capítulo 5, verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Repito, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que el amor que habla 1 Corintios, el amor que es sufrido, el amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que es humilde, ese amor no proviene de la raza humana. Y ahí está la bendita justicia de Dios y el atributo bendito de Dios que Él solo tiene, que Él es el único que tiene la fuente de la verdad, del amor y de la justicia. Y de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. De manera que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que solo Dios, que conoce los corazones, puede entregar ese amor para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, no por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice el apóstol, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que cuando Dios habla, cuando Dios llama y uno es humilde, Dios entonces toma la decisión de entregar y derramar su espíritu. Eso se lo reserva a Él. El derecho de derramar su espíritu se lo reserva a Dios. El derecho de engendrar hijos se lo reserva a Dios. Por eso que cuando estamos hablando de este tema, que una persona que enseña Biblia, que predica y tiene los títulos que quiera tener, desde apóstoles hasta, qué sé yo, hasta reverendos y pastores y maestros y rabís, aunque la Biblia dice a nadie llames rabí, sin embargo,
yo escucho en la televisión que llaman rabí no sé cuántos, rabí no sé cuántos, y rabí no sé. Y Dios dice, no llaméis a nadie rabí, pero sin embargo, ¿qué les importó lo que dijo el Señor Jesucristo? Entonces, en Santiago capítulo 3, vamos a ver un ejemplo más que para Dios es un amor que viene de lo alto. Dice la Biblia en capítulo 3 de Santiago 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esto lo habíamos enseñado anteriormente, que una persona, quien quiera que sea, como alguien me escribió un poquito por desconocimiento de un famoso predicador maestro que habla mucho de escatología y de las señales del fin, y es impresionante cuando habla porque tiene bastante pasión en lo que dice y pareciera que sí, sabe bastante, pero el pobrecito no sabía que este pobre ser humano había sido un pervertido sexual y su nombre está plagado de toda clase de acusaciones y él mismo reconoce que sí, es cierto, y luego se arrepiente y comienza a llorar con lágrimas. Y no voy a decir su nombre, esta persona, pero el hermano este no sabía de los entretelones de este famoso predicador. Pero las personas que podemos discernir el amor de Dios en alguien se nota cuando una persona está enseñando por vanidad, por pedir dinero, porque toman la piedad como fuente de ganancia, como dice la palabra de Dios, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen grandes y largas oraciones, aman el estar sentados en las primeras sillas, en los lugares y que se les mencione su nombre. El Señor los describió fácilmente. Lo que pasa es que la gente se emociona y ¿cómo se dice? Se sorprende y se admira de una persona que sabe tanto. O sea que la enseñanza a esta hora no te admires tanto de mucho conocimiento que los hombres puedan tener o de las señales y milagros que puedan hacerse en el nombre del Señor Jesús por mano de ellos. No te sorprendas de eso, no te admires de eso. Lo que el Señor en esta hora está enseñando es que concéntrate en el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, cuando se derrama en un corazón humillado, benigno, lleno de misericordia, va a producir eso. Pero es algo que no se puede medir viendo cosas, sino es algo del profundo del corazón donde solamente Dios puede llegar. Entonces estamos viendo acá que una fuente o una persona que habla en el nombre de Dios después no puede estar viendo pornografía. O sea, no tiene sentido que una persona que ore y los enfermos se caigan y se sanen y todo, y al día siguiente está en su televisor viendo pornografía. O sea que esa persona, si bien es cierto, usó el nombre del Señor, pero luego en lo secreto está llenándose porquería y media, esa persona no conoce a Dios, no tiene la menor idea de quién es Dios, pero Dios en el cielo respalda su nombre, porque Dios ama y Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, pero lo que estamos enseñando aquí, que no queremos, su servidor no quiere que ustedes se contaminen con aquellos que no necesariamente tienen el Espíritu de Dios. Tiene un espíritu, como dijo Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó, ustedes también, porque si les predica otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, bien lo toleran. Entonces lo que estamos enseñando acá, disciernan quién les está hablando. Entonces, una persona no puede hablar o producir agua dulce y salada. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada, dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. O sea, habla de conducta, en sabia mansedumbre. La conducta se puede ver, la mansedumbre se puede discernir. Pero dice versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Ya ahí entramos a un nivel en que no podemos saber qué hay en el corazón del hombre. Dice que si ustedes tienen celos amargos y contención, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí es donde estamos hablando, porque esta sabiduría que tiene celos y contención y envidia, por más que sea teológicamente correcta, Dios dice que esa sabiduría no desciende de Dios, sino es terrenal, es humana, de esta tierra, es animal y es diabólica.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces, ¿cómo es la sabiduría que tiene el amor de Dios? Como dice 1 Corintios 13, si yo entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cómo es una ciencia y un conocimiento donde hay amor? Lo dice ahí, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a saber que alguien que está hablando, lo que está hablando, esa sabiduría es pura? No es fácil. Solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar cuando nosotros le pedimos que nos dé discernimiento, porque Él prometió y dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide va a recibir. Entonces, no estén escuchando a cualquiera que sale en esos canales de televisión. No estén escuchando por escuchar. Pídanle a Dios que les dé discernimiento para conocer si el corazón que está hablando es un corazón puro. Dice que después es pacífica. Que cuando enseña la palabra de Dios lo está haciendo de una manera pacífica. No quiere discutir, no quiere entrar en discusión ni pelear acerca de la verdad de Dios. No es su motivación. Tiene que ser amable. Cuando alguien le pregunta, muestra amabilidad con los que desean aprender, con los que son mansos. No necesariamente significa que siempre va a ser amable con todos. Ustedes saben que el Señor Jesús no fue muy amable, que digamos, con los fariseos y con los escribas que venían a tentarle y tratar de agarrarlo, o como dice la palabra, con palabras, trataban de prenderlo con palabras para fin de acusarle. Y ya usted sabe cómo respondió el Señor. Les dijo lo que les dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les dijo hipócritas, les dijo que ustedes se visten así y andan con ropas lindas y caminan, pero por dentro ustedes son sepulcros que la gente no sabe que están caminando sobre ellos. O sea, les dijo cosas terribles, no muy amables, diría yo, pero lo que estamos hablando es discernir cuándo y a quién se habla las cosas. La sabiduría y el amor de Dios entonces es puro, es pacífico, es amable, es benigna. La sabiduría y el amor de Dios está llena de misericordia. O sea, no solamente un poquito de misericordia, está llena de misericordia, llena de buenos frutos y definitivamente no tiene incertidumbre. O sea que no hay duda y lo más importante está para el último, dice, no tiene hipocresía. El apóstol Pablo dijo muchas veces en las epístolas, vuestra fe o vuestro amor, sea sin fingimiento. O sea que cuando nosotros amemos a un hijo de Dios, lo hagamos con un amor no fingido. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía y definitivamente donde hay hipocresía no puede haber el amor puro de Dios. Y donde hay un predicador, un pastor o un apóstol, como quiera llamarse, que tiene hipocresía cuando habla, definitivamente no tiene el amor de Dios. Una persona que habla en el nombre de Dios y tiene celos y envidia de otras personas, no tiene nada de Dios en lo que habla. Puede hablar verdades, pero esas verdades son huecas, son vacías, como dice la palabra de Dios. Es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Entonces, para hablar, o mejor dicho, para terminar esta enseñanza, quiero leer lo que dice Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, verso 4, dice: voy a leer desde el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Se hace la pregunta y se contesta también a la misma vez en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El puro de corazón. 1 Timoteo 1:5, hablando de la pureza de corazón. 1 Timoteo 1:5 dice:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, el propósito y la razón de lo que yo te estoy hablando, dice Pablo a Timoteo, es el amor, pero un amor nacido de un corazón limpio. O sea que solamente un corazón que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, entonces se puede recibir el derramamiento del amor de Dios para que pueda amar con el amor de Dios, porque ese amor nace, pero de un corazón limpio y de buena conciencia. Entonces, repito lo que dije en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, espero que esta enseñanza haya sido de valor para las personas que me han escuchado, de que no todos los que hablan en el nombre del Señor van a ser aprobados, aunque tengan la teología correcta, aunque los demonios hayan salido, aunque hayan hecho milagros, no necesariamente son aprobados por Dios. Ya lo hemos enseñado, de que se puede ejercitar los 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12, lenguas, interpretación, profecía, dones de fe, milagros, sanidades, dones de ciencia, todos los misterios y toda ciencia, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Se puede ejercitar todo eso, pero si no tenemos amor, estamos huecos, no nos sirve de nada y no somos nada, o somos nada, mejor dicho. Así que esto es lo que quiero entregar en esta hora, para que a partir de ahora el pueblo de Dios, las ovejas del Señor Jesucristo, se limpien con la palabra. El Señor dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú necesitas un corazón limpio, entonces arrepiéntete de todos tus pecados. Si aún no te has bautizado, obedece, bautízate en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Nada más ni nada menos el amor de Dios, que Él lo derrama en el espíritu y en el corazón de los seres humanos cuando están limpios. ¿Cuándo es que se está limpio en el corazón? Cuando la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias. ¿Y en qué momento lo hace? Por fe en lo que Él hizo, en su sacrificio expiatorio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Así que desde ahora en adelante, el consejo a seguir es: discernamos, pidámosle a Dios que a quien estamos escuchando, si esa persona tiene un corazón humilde, tiene el espíritu de amor, el espíritu benigno, tiene un corazón puro, tiene la capacidad de llorar ante el dolor, tiene la capacidad de llorar de agradecimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es algo que no se puede falsificar, eso es algo que no se puede comprar, eso es algo que no puedes obtenerlo con estudios, eso es algo que solamente Dios lo entrega a sus hijos cuando sus hijos nos humillamos delante de Él. Bendiciones.